Buenos días, Vladimir. ¿Qué tal Buenos estás? días. Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Fantástico, fantástico. Con Genial. ganas nuevamente de retomar nuestro podcast y con el episodio número 6, que en este episodio deberíamos de retomar una pregunta que dejamos en el último, que te la voy a preguntar y tú me la vas a contestar, si puedes. ¿Te parece bien? Venga, vamos a por ello. ¿Qué tendría que hacer de manera distinta para confiar más en mí? ¿Cómo ves esto? Bien, la pregunta que habíamos dejado justamente tiene que ver con la cantidad de intentos fallidos que vamos teniendo a través de la vida, de diferentes objetivos, metas que nos proponemos y que no alcanzamos. Y decimos, ¿por qué no consigo hacer ciertas cosas? Sobre todo, hablábamos de las listas estas de fin de año, todos esos propósitos que que hacemos una lista, el wish list de lo que voy a lograr, voy a entrar al gimnasio, voy a hacer esto y lo otro. Y después la rutina y diferentes circunstancias van haciendo que no lo cumplamos. Entonces, pero hay personas que tienen una especie de músculo desarrollado que se proponen algo, van sorteando dificultades y logran, y logran, y logran. Y eso es lo que llamamos un poco confianza. Entonces, lo que dejamos planteado es cómo hacer para elevar la confianza en mí mismo. Inclusive también decíamos la otra parte, y para que los demás también confíen en mí. Porque cuando hablamos de un grupo, una organización, una empresa, si algo que se quiere es que hay una confianza mutua, que yo sepa qué va a ocurrir con la otra persona con la cual voy a estar implicado. Bueno, hay un caso de un chico con el cual estamos hablando en el tema de redes sociales, que tenemos una pequeña conversación y al final de la conversación él dice, vamos a hacer tal cosa, y se comprometió a algo y a una fecha determinada. Ese día no ocurrió lo que él ofreció. Después, en una segunda ocasión que conversamos, hizo otro ofrecimiento. Y así ocurrió en varias ocasiones. No siempre las cosas que decía las cumplió. Hasta que llegó un momento que vamos a concretar una relación. Y cuando vamos a concretar la relación, dice, bueno, entonces lo que tenemos que hacer el acuerdo para trabajar de esta forma. Y yo le digo, yo creo que no, yo no podría trabajar contigo en estas cosas, ¿no? En particular. Y entonces me dice, ¿y por qué? Porque no eres una persona fiable. Se indignó. ¿Cómo que no soy fiable? Mira, y yo mido la fiabilidad de una forma muy sencilla. Cuando tú me ofreces algo o yo te ofrezco algo a ti, compruebo si lo que te ofrecí lo cumplí. Y tú tienes un cumplimiento del 45% en las cosas, desde que estamos conversando. El 45% de las cosas que dijiste que ibas a hacer las hiciste. Y eso significa que lo hiciste en el momento que acordamos y de la calidad esperada. Entonces, yo no, sería una tontería yo meterme en un proyecto cuando tú, con relación a esta área, no estoy diciendo que tú no seas una persona fiable, sino que con relación a esta área en particular, no me inspira confianza. Entonces, yo sé que eso puede ser hasta violento en nuestra sociedad, que tú encares a alguien con relación a eso. Pero si estamos hablando de fiabilidad, y es algo sumamente importante, sumamente importante. Tú te imaginas, por ejemplo, a los políticos. Yo he hecho mediciones de lo que dice un político durante la campaña electoral, pero bastante cuidadoso, registrando cada vez que opinaba, decía algo, lo que prometía. Luego, ¿qué de lo que prometió cuando ganó en esa posición que él aspiraba, incluyó en el presupuesto de, de su administración? Y después de lo que incluyó en su presupuesto, ¿cuánto ejecutó? Impresionante. Cómo somos tan dispendiosos, al hacer ofrecimientos y luego eso se va concretando, concretando y lo que termina saliendo es muy poco. Son como esas tuberías que están tan obstruidas que el agua entra en un gran caudal y luego no sale casi prácticamente nada. Y eso es por nuestra poca capacidad de ejecución. Entonces, yo creo que el planteamiento es cómo hago yo para elevar esa capacidad de cumplir las cosas que me propongo. Y como en tantas cosas, yo lo que aprendo es de mis fallos, de mis propios errores. Cuando me propongo algo y no lo consigo, he encontrado que existen cosas sistemáticamente. Una, no lo registré, se me olvidó. Hice una mala estimación de los recursos que tenía que dedicar, inclusive de mi tiempo y mis esfuerzos, para llevarlo a cabo. Y luego está a veces también el poco respeto que tenemos por el otro. Yo me comprometo con una persona a algo y luego no voy a cumplir y prefiero dar una excusa que anticipar que no voy a cumplir. Entonces todo eso va confeccionando un tipo de relaciones que en sociedades muy organizadas se tiene en muy alta valía, donde la palabra llega a valer tanto o más que un contrato. Entonces yo creo que es un poco tomarnos más en serio a nosotros mismos y a los demás, un poco como lo percibo. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, fíjate que respondiendo a esta pregunta estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Em, Estoy organizándolo ahora un poquito en mi cabeza Ujú, de lo que tendría que hacer para confiar más en mí, y de manera quizás distinta. Bueno, en mi caso, lo que hago, eh, para poder confiar más en mí, claro, si no confío en mí, pues no puedo confiar en los demás, porque los demás son un reflejo de mí mismo o mí misma, es, tener mucha humildad del momento en el que estoy, para poder empezar a ganar confianza en mí mismo en base a lo que quiera hacer. ¿Qué quiere decir? Si quiero confiar más en mí, significa que para ganar confianza, en mi caso, pues me gustaría conseguir ciertas cosas para ganar confianza en mí, como por ejemplo, pues oye, me gustaría cuidar más mi cuerpo, mi alimentación o tener una mejor relación de pareja. Entonces, para poder empezar a ganar confianza, lo primero que haría sería, volviendo al tema humildad, ver, oye, ¿cuál es mi punto actual y cuál es el siguiente paso muy cercano que podría alcanzar, objetivo muy pequeño que podría alcanzar y que me sea muy fácil y me requiera muy poco esfuerzo? Es decir, si yo ahora, por ejemplo, he comido demasiado en Navidad, he cogido 5 kilos, pues porque me ha pasado, y los quisiera perder en 2 meses, eso requeriría un esfuerzo muy, muy grande, y más con la vida tan ocupada que tenemos hoy en día. Entonces, para ganar confianza en mí, decir: "Oye, sí que puedo perder estos kilos y además quizás hasta en verano tengo hasta abdominales", ejemplo, pues voy a ponerme primero un primer paso muy pequeño. Pues las siguientes 2 semanas, mi objetivo no va a ser perder grasa. Mi objetivo, por ejemplo, va a ser ir al gimnasio 2 veces a la semana. Y una vez pasadas estas 2 semanas, pues miro atrás, evalúo y digo: "Oye, qué bien, he ido", y no solo he ido, sino que a la cuarta vez que he ido, ya me siento como más animado, más confiado, más tranquilo. Lo mismo, pues, con mi relación de pareja, una relación de una amistad o un socio de negocio. Pues si hay algún tipo de conflicto o diferencia, en vez de, pues, querer o varios, pues en vez de querer hacer todo de golpe, pues vamos a empezar con una cosa muy pequeña y vamos a ganar confianza. Pues una pequeña conversación, con un pequeño café o con un pequeño paseo. Ir ganando más confianza en que esa relación, pues realmente puede llegar a donde me gustaría que llegue. Entonces, para hacer las cosas distintas y confiar más en mí, en vez de hacer o todo o nada, porque es lo fácil, o todo o nada, o sí o no, pues vamos poco a poco sumando pequeñas victorias, que esto inevitablemente va a ir sumando autoestima, amor propio y confianza en mí mismo. Y en consecuencia, gracias a poder confiar más en mí mismo, esto lo transmitiré a los demás y los demás podrán confiar más en mí. Y aquí, además, lo junto con la fiabilidad. Si los demás pueden confiar más en mí, significa que se pueden fiar más. Y ujú. aquí de la fiabilidad, bueno, está muy relacionado con confianza, con fiabilidad. Eh, ¿Qué ves tú respecto a este aspecto en concreto de la fiabilidad, Vladimir? Sí, fíjate que veo una diferencia interesante porque no, normalmente uno habla de la confianza con relación a uno mismo, por ejemplo, si la confianza en mí mismo que puedo tener. Y la fiabilidad normalmente se refiere a procesos. Ujú, Entonces, cuando un proceso es fiable, cuando es capaz de entregar sistemáticamente el mismo resultado dentro de una especificación determinada. En los equipos de trabajo es muy importante en un grupo la fiabilidad, que cada quien cumpla con el rol que se ha propuesto. Hay un tema con el cual he estado trabajando últimamente, en los últimos años, que es lo que llaman las comunidades utópicas. Son esas personas que deciden irse en grupo a vivir en contacto con la naturaleza, con unos sueños de estar trabajando en comunión. Y resulta que cuando van a vivir la experiencia, un porcentaje muy alto, superior al 90%, fracasan. Y una de las razones principales, entre los 5 motivos por los cuales fracasan estas comunidades, es justamente porque la gente no cumple aquello que dijo que iba a hacer. Pero eso lo vemos en todas las esferas de nuestro acontecer social. La fiabilidad es esa seguridad de que se va a producir un cierto resultado. Por ejemplo, la naturaleza es tremendamente fiable. Tremendamente fiable. ¿Por qué? Porque todo su proceso corresponde a una inteligencia que guía que todo suceda como está previsto. En los seres humanos tenemos esas contradicciones internas. Entonces, yo he aprendido sobre este tema básicamente a partir de mis fallos y mis incumplimientos.
y dándome cuenta qué es lo que hago mal y viendo lo que hacen bien, no solamente personas que considero unos referentes extraordinarios del cumplimiento, sino organizaciones y países enteros que son muy cumplidos. De ahí fue que desarrollé el concepto del cumplimiento cabal. ¿Qué es el cumplimiento cabal? Es hacer aquello que nos proponemos bien y a tiempo. Fíjate que son los dos requisitos, bien y a tiempo. Y detrás de ese cumplimiento, de esa capacidad de cumplimiento cabal, lo que encontré son 5 talentos, 5 habilidades que se pueden cultivar, las 5. Primero, comprometerse responsablemente. Eso es dar la palabra con la intención de cumplir y no hablar ligeramente o hablar por hablar. Oye, sí, vamos a hacerlo, hoy me gustaría, te voy a llamar, te voy a enviar tal. No, es toma conciencia y valora tu palabra. Porque si tú dices cosas que no las haces, cuando te digan cosas a ti mismo, tu inconsciente va a decir, ahí está el tonto este otra vez diciendo cosas que no hace. Y no confío en mí. Entonces, primero, comprometerse responsablemente. Segundo, algo que tú mencionaste antes, medir para controlar. El ejemplo que ponías del gimnasio. La medición es algo que nos permite saber. Cuando escribo en una agenda que tengo una cita, ahí está la referencia. Cuando tengo una fecha en la cual debe estar terminado un trabajo, ahí hay una referencia. Entonces, todos los mecanismos que nos permiten medir tienen una finalidad y es controlar. Lo que no se mide, no se controla. Entonces, primer talento, comprometerse responsablemente. Segundo, medir para controlar. El tercero es lo más importante de todo, la ejecución con determinación. Es decir, una vez puestos en la tarea, sortear las dificultades que puedan presentarse y aprovechar las oportunidades que igualmente puedan surgir para lograr el cometido que me propongo. Y finalmente hay dos habilidades que son realmente atributos de la ejecución. El uno es la calidad, hacer las cosas con espero, bien hechas, y el otro atributo es la puntualidad, hacerlas sincrónicamente, de acuerdo a los tiempos que hemos establecido. Y por cierto que la puntualidad no solamente es estar a tiempo y entregar a tiempo el trabajo, también es no entregarlo demasiado temprano. Entonces tú dices, pero ¿cómo? En alguna ocasión hemos mencionado el caso de que en algunas reuniones de ejecutivos en Japón se hace una cita a las 8 de la mañana y cuando llega una persona, llega a un cuarto para las 8 y cuando llega a las 8 menos 15 encuentra que ya hay otra persona que llegó a las 7:30 y cuando le saluda le hace una reverencia casi de disculpa. ¿Por qué? Porque el otro fue todavía más previsivo y llegó antes. Es una señal de ese respeto que tienen por el tiempo del otro. Y ya sabemos que en otras latitudes la puntualidad es una cosa curiosísima, ¿no? O sea, hay países en los que la puntualidad significa más o menos una hora. Hay países en que significa 24 horas. O sea, cualquier momento entre la hora que te prometí y 24 horas después. Entonces, ese concepto elástico está relacionado con el desarrollo de los países. A mí me llama la atención, por ejemplo, en ciudades suizas que hay relojes por todas partes, ¿no? Por esa influencia protestante tan importante que tuvo esa religión en el desarrollo de la industria relojera en Suiza. Y hay una medida del tiempo, hay unos lapsos. Y hay estudios que demuestran que las culturas que tienen respeto por el tiempo tienden a ser más exitosas y a desarrollarse mejor. Entonces te decía que llegar mucho antes, en el caso de entrega de producto, puede ser un problema. Porque ¿qué pasa si yo como distribuidor estoy esperando una entrega de un proveedor y decide enviármelo un día antes de lo que yo tenía previsto? ¿Tendré el espacio necesario? ¿Estarán las personas preparadas? De manera que no, la puntualidad entrega a tiempo. Esa sincronización es muy importante. Así que resumiendo un poco mi experiencia de lo que he podido vivir de esas personas, hay personas muy cumplidas, organizaciones y sociedades, es que se comprometen responsablemente, miden para controlar, ejecutan con determinación, hacen las cosas con esmero, con calidad y las hacen a tiempo, puntualidad. Totalmente. Es muy bueno eso que dices. Yo hasta hace unos años no conocía el hecho de que llegar antes de tiempo era impuntualidad también. Y es más, es totalmente cierto. em, Pero es más, si por ejemplo un paquete de Amazon me han dicho que me tiene que llegar de 4 a 6 de la tarde y me llega por la mañana, yo como por la mañana ya me he organizado y quizás no estoy en casa o estoy en una reunión, pues me molesta que llegue antes. Entonces, es totalmente cierto. Es tan impuntual el que llega muy tarde como el que llega muy pronto. Entonces, si llegas muy pronto, a veces lo que hago también, como sé que
A veces llego muy pronto a los sitios, pues me doy una vuelta y no molesto a la persona antes de tiempo, porque pues has llegado muy pronto. Y Totalmente cierto. fíjate que hay un detallito también que económico. Eso puedes acarrearle un daño económico al otro. ¿En qué sentido? Si te entregan un producto que estás comprando a crédito, por decirlo de una forma, y te lo entregan un par de días antes, ¿qué significa? Que esa factura va a vencer 2 días antes de lo que tú tenías previsto en tu flujo de caja. Entonces, es decir, que hay una serie de implicaciones también y la famosa filosofía del just in time que desarrolló Toyota en los inicios de ese gran movimiento de la calidad, ¿en qué consistía? En la sincronización de los procesos industriales para no tener excedentes de inventario, que representaba un coste altísimo para las compañías. De acuerdo contigo, o sea, la puntualidad a tiempo. Totalmente, totalmente. Y también justamente lo que decías luego de diferentes culturas que no son tan lejanas, incluso dentro de Europa, de que, por ejemplo, tienes un evento que has quedado a las 7 de la tarde y para cierta cultura, a las 7 es cuando se empiezan a preparar para asistir al evento. Claro, yo soy de una parte de España donde la puntualidad es súper importante y quizás en otra parte de España es justamente como actúan de esa forma, ¿no? Y parece mentira que en mismos países o mismas regiones pues haya estas formas distintas de pensar y también quizás me autoengaño y es una eh, sensación de control falsa sobre decir, oye, pues tengo hasta esta hora, tengo... te diría que depende cómo viven hasta mejor. Oye, pues a las 7 debo estar, a las 7 es cuando me empiezo a vestir y ya llegaré. Y la gente va llegando al evento. Obviamente esto no aplica a la empresa, ¿no? No, la verdad es que no sé si alguna empresa lo aplicará o no. Todo es posible. Pero sí, sí, totalmente curioso. Al final es lo mismo de siempre, Vladimir. Cada uno tiene su mundo interior, que este mundo está influenciado por su círculo más cercano, familia, etcétera, amigos, padres, primos, y luego pues está ese círculo de sociedad que dentro de ciudades o de pueblos incluso hay hasta microculturas y microformas de actuar. Eh, Hay cosas que me chocan mucho y aquí quiero compartir, por ejemplo, también que mi mujer es de Nápoles. Esto, claro, pues lo vivo yo. Entonces está Nápoles ciudad, están los alrededores de Nápoles. Lo que vendría a ser, pues, por ejemplo, en Barcelona, está Barcelona ciudad, en los alrededores que está, pues, Badalona, está Hospitalet, está Cornellá, y en Madrid, pues, también tiene la periferia. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate lo curioso de esto, que ella es de la periferia de Nápoles, y en la periferia de Nápoles hay costumbres que en mismo Nápoles ciudad no hay. Como por ejemplo, en Nápoles periferia, la costumbre es que las familias en casa tienen 2 cocinas para cocinar. Bueno, perdón, tienen 2 cocinas. Una, la principal, de adorno, como dicen ellos, per fare bellezza, y la otra para cocinar. La otra para cocinar resulta que la de adorno es preciosa, vamos, se han dejado un dineral en la supercocina, y luego la de que usan para cocinar es una mini cocina, incluso hasta un camping gas, que lo utilizan para no ensuciar la cocina principal. Y esto es algo que me tenía algo, no sé, algo, me tenía la cabeza un poco medio loca. Digo, si es que esto no tiene ningún sentido. Al final ya te habitúas y le ves el sentido. Pero claro, hablando con gente en por el centro, yo le comentaba, decía, oye, ¿vosotros tenéis 2 cocinas en casa? Me decían, ¿qué dices? Digo, sí, porque aquí tienen 2 cocinas y una es de bonito y otra es para no ensuciar. No, que va, nosotros no. O sea, cosas, imagínate, ¿no? Hablando de cómo es cada uno, cómo percibe cada uno, pues el tiempo, cumplir las promesas, la fiabilidad, lo que para uno es fiabilidad, para otro no, la puntualidad, pues a menos de 10 kilómetros de distancia, pues hay mundos totalmente distintos. Y Increíble. fíjate, algo interesante que, eso, que mencionas de que es cultural y que pues, varía. La pregunta es, ¿por qué queremos fiabilidad en los procesos? ¿Y en qué procesos? Porque eso te da las bases sobre las cuales edificar tu vida o edificar tu comunidad, tu sociedad o tu país. Entonces, por ejemplo, el país donde yo nací, en Venezuela, es frecuente estar con alguna persona y decirte, oye, voy a sacar dinero en efectivo del cajero. Déjame ver si este cajero tiene dinero. Entonces van a un ATM y luego dicen, este no tiene, vamos a otro. Entonces, a veces aquí en España tengo, ya voy para 20 años viviendo
Nunca me ha ocurrido, nunca, que haya ido a un cajero y que no haya tenido dinero. Entonces tú dices, ¿qué es eso? Esa es la fiabilidad de un subsistema, en este caso, el de suministrar dinero en efectivo a los ciudadanos. Entonces, en la medida que los procesos básicos están cubiertos, y recuerdo también cuando estaba tratando de decorar la primera vivienda que tuve, contratamos a una diseñadora y me trae el catálogo de los diferentes tipos de telas, nos trajo para que escogiéramos, y veo una que no me gusta y le pregunto, oye, ¿y esta la tiene? Y me responde, sí, ¿cómo que sí la tenemos? ¿Para qué cree que tengo el catálogo? Entonces, acostumbrado a esa mentalidad de escasez, de que en Venezuela hay 100 productos y 100 no, solamente hay 5 disponibles en este momento. Entonces, ¿qué te permite la fiabilidad de los sistemas, de los procesos? Porque son una cantidad, infinidad de procesos que se dan en la vida ciudadana. Te permiten construir sobre ellos. Pero si tú empiezas a construir y de repente te mueven el piso, ¡plum! Vuelves a lo básico. Y ahí viene la famosa pirámide de Maslow. ¿Recuerdas de las necesidades? En las cuales estamos trabajando para supervivencia. Luego buscamos estabilidad, luego estatus, luego comunidad y luego la trascendencia. Entonces, en los países en vías de desarrollo, o las sociedades en vías de desarrollo, o en sectores dentro de un país en vías de desarrollo, que más que en vías de desarrollo debemos llamarlo en conato de desarrollo. O el conato es porque es como que una especie de amenaza que luego no se cumple, porque no hay fiabilidad en los procesos. Entonces, el desarrollo está sustentado de una persona, de una familia, en una cantidad de procesos que ya están fiables sobre los cuales yo edifico. Entonces, en la medida que aspiramos a una vida mejor, a ese famoso estado de bienestar, deben darse una cantidad de procesos y deben hacer aquello para lo cual han sido concebidos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo, Vladimir, contigo. Pues aquí me gustaría empezar a enlazar con una temática que es la pasión. Em, ¿Qué es para ti la pasión, Vladimir? Es como un fuego y al mismo tiempo es una vibración que te hace saber esto es lo que yo soy, en esencia. O Ujú, sea, ¿por qué? Porque vibramos con aquello que realmente refleja nuestra verdadera identidad. Hay un ejemplo maravilloso que son los niños. Los niños viven con una energía constante en todo lo que se proponen, pero llega un momento, la cultura va colocando lápidas sobre esa pasión con el famoso no hagas esto, no hagas lo otro, si no haces esto no te quiero, y empieza un condicionamiento en el cual la pasión empieza a pasar a un segundo lugar y actuamos por el deber ser en lugar de por el querer ser. Y uno exacto. de los temas que hablamos contigo fue la diferencia entre pasión y motivación. Y ahí es interesante la visión que tienes. Me gustaría que la compartieras también. O sea, si la pasión es ese fuego, la motivación, entonces, ¿qué viene a ser? La motivación, claro, está la pasión, que para mí, desde mi punto de vista personal, porque al final los conceptos a veces los podemos entender de muchas formas. Sí. Em, la ligo mucho también con el propósito. Y luego está la motivación, que es lo que te motiva a hacer la acción. Entonces, si estamos hablando esto, sin una pasión o sin un propósito, tener la motivación es muy difícil. Porque si no, ¿en base a qué tienes motivación si no hay una base? Si no hay una base. Entonces, vivir en pasión o en propósito, que para mí está muy ligado, porque si tengo un propósito, como que tengo pasión al mismo tiempo. Es lo que me da. Es como que ¿Te motiva? propósito para mí es la base que nutre la pasión y la pasión la motivación. Entonces, si no vives en propósito y en pasión, obviamente no tienes motivación. Y aquí has dicho una cosa muy importante, Vladimir. La vida es muy limitada y el tema es qué tan conscientes somos de ellos. Y para mí, el hecho de no vivir en propósito, en pasión o en motivación, se me cae el mundo encima. ¿Qué quiero decir con esto? Vivir bajo los mandatos de la sociedad, de lo que espera la sociedad de ti y de lo que hay que hacer, es matarte en vida. Es ir a ese trabajo que no te gusta, es ir a los compromisos que realmente no te gustaría ir. Y fíjate, el otro día estaba hablando con una persona, también en el gimnasio, porque justamente pues estoy en propósito y en pasión para ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque
porque quiero vivir más y mejor. Y me motiva el hecho de saber de que ir a hacer deporte, pues me va a dar ese propósito y esa pasión de poder vivir plenamente. Además que me lo noto en el cuerpo a día de hoy. Pero hablaba con una persona y lo que me dijo, pues es la verdad, creo, de gran parte de las personas. Estamos hablando de qué habíamos hecho durante el puente del 1 de mayo. Y le había dicho, oye, pues he descansado, lo necesitaba, etcétera, etcétera. Y esta persona me comentaba, yo es que he tenido muchos compromisos, no he parado, realmente no he podido descansar. Y me dice, realmente para mí, un fin de semana perfecto es uno en el que no tengo compromisos. Pero claro, pero es que no soy capaz de hacer esto. Siempre tengo algo que hacer. Entonces, joder, Vladimir, la sociedad vive bajo el debería. Debería de trabajar de esto, debería tener esta seguridad, que es totalmente falsa. Debería de quedar con estas personas, debería de etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando te das cuenta, cumples cierta edad, llegas a cierta edad y no todo el mundo puede llegar en unas condiciones, como tú dices, Vladimir, que estás espectacular, y pueda vivir luego de verdad, porque tenemos esa falsa creencia, no, de que cuando me jubile, de que cuando tal, de que... Entonces, ostras, no vivir en pasión es vivir desalineado y no vivir en propósito a tu esencia real. Entonces, Muy bien. renunciar a eso, renunciar a tu vida. Y luego además el cuerpo habla. Cuando tú estás renunciando a vivir a un propósito, una pasión, a vivir bien, a estar bien, pues ahí es donde el cuerpo somatiza y tienes estrés. Porque claro, si no vas en la dirección de lo que realmente te llena por dentro, pues tienes estrés, te salen enfermedades autoinmunes, te llevas mal con tu pareja, tienes ruido mental. Entonces, vivir en pasión es un cúmulo de muchísimas cosas, que vas alineado. Y no significa que tengas que o dejar el trabajo o dejar la forma de vida, sino, oye, volver a ti y ver qué es lo que realmente, hacia dónde realmente quieres ir. Y empezar a buscar un tiempo hacia lo que realmente te apasiona o hacia tu propósito, porque hacer tiempo a eso es hacer tiempo a ti. Porque ¿qué tiempo tenemos a nosotros mismos? Entonces, vivir en pasión para mí es vivir alineado, que no significa estar todo el día haciendo lo que quisiera hacer, porque obviamente no es así, pero sí que por lo menos vivir alineado a lo que me gusta, a lo que tenga posición para mí y a estar motivado a hacerlo de forma constante. Si no, pues para mí es sobrevivir. Así que no sé Fíjate, tú cómo lo ves, Vladimir. no, muy interesante lo que estás comentando. En alguna ocasión hemos hablado sobre el éxito que ha tenido el sistema educativo en Finlandia. Sí, Y hay otros países, Corea del Sur y otros países nórdicos también, pero el caso de Finlandia es interesante porque durante muchos años, en el famoso estudio internacional PISA, que mide una serie de habilidades a niveles de estudiantes de segunda enseñanza, constantemente y consistentemente salían en los primeros lugares. Los investigadores españoles empezaron a ir con frecuencia a Finlandia durante muchos años, casi 2 décadas, tratando de ver qué es lo que estaban haciendo allá. Y en una de esas reuniones le preguntaban al responsable de estos sistemas educativos allá, en la península escandinava, le preguntaba, dígame algo, ¿cuántas de las personas que estudian magisterio consiguen trabajo como maestros cuando se gradúan? Y esta persona con extrañeza le dice, no entiendo la pregunta. No, no, que de cada 100 personas que se gradúan de maestros, ¿cuántas logran trabajar como maestros? Y le vuelve a decir, no entiendo la pregunta. ¿Cómo que cuántas? Todas. Pero ¿cómo puede ser todas? Y le dice, dígame una cosa, ¿cómo va el Estado a permitir que alguien que tiene la pasión de ser maestro y que califica para ser maestro, cuando se gradúa, no tenga trabajo? Esas cosas las resolvemos antes, no después. ¿Qué nos dice eso? Cada uno de nosotros tendría que estar trabajando en aquello que constituye su pasión. Entonces, inmediatamente surge la mente, sí, eso sería ideal, pero la realidad es otra cosa. ¿Tú no crees que estamos en unos tiempos de cambios tan radicales, tan importantes, como para que nos hagamos un tipo de preguntas de esas? O sea, ¿cómo hacemos para diseñar una sociedad en la que cada quien trabaje en su pasión? Bueno, eso es complicado, sí, no digo que sea sencillo, pero yo creo que lo que está ocurriendo, los avances tecnológicos que estamos teniendo, los descubrimientos científicos que están dándose cada día, el cambio geopolítico que estamos viendo, independientemente de las causas que lo generen, pero la realidad es que estamos ante una transición, está ocurriendo un cambio objetivo
en nuestra manera de ser humanidad y sobre todo de ser civilización. Entonces, como que es un tiempo para preguntarnos, si la cosa se está moviendo y podemos entrar en etapas caóticas, ¿qué es el caos? La oportunidad de generar un nuevo orden. Y ese orden debería tener en cuenta, entre otras cosas, cómo hacer para que cada quien trabaje en su pasión, porque ahí están las mayores oportunidades de realizarlo, es decir, de ser felices y ser exitosos en lo que hacemos. Y yo creo que los avances que están ocurriendo con esto que algunas personas ven en términos de miedo y catastrófico, que las máquinas desplacen puestos de trabajo. Digo, no estaría muy mal si no tenemos necesariamente que vivir para ganarnos la vida. Y esa es una posibilidad muy real que se está abriendo con todo el desarrollo tecnológico impresionante que está ocurriendo en este año. Estoy hablando del futuro, en este año. Entonces, yo creo que es un momento para hacernos ese tipo de preguntas. ¿Cómo diseñamos una sociedad y desde a partir de dónde en la cual cada quien trabaje en su pasión? Porque entonces estaremos creando un mundo realmente diferente, donde no tendré quizá tanta necesidad de estar enrostrándole a los demás o compitiendo, o las horas que se gastan insultándose mutuamente en los congresos, las asambleas nacionales de los países. A mí me sorprende. Lo que pasa en España no es distinto a otros países, ¿no? Las horas, las fortunas que se gastan los parlamentarios insultándose mutuamente, hablando de ellos, y no de quien deberían estar hablando, que es el ciudadano, las necesidades del pueblo, en cómo desacreditar al otro. Si tú trabajas en tu pasión y en la sociedad y los procesos están estructurados para que tú desarrolles eso, tú vas a estar pendiente de echarle tierra al otro o de hacer prosperar en lo que estás haciendo. Así que yo creo que estamos ante una oportunidad extraordinaria, de verdad, sin precedentes, en la cual podamos generar una manera de funcionamiento en la cual cada quien trabaje en su pasión. Y uno de los primeros pasos es descubrir cuál es tu pasión. Y es tan sencillo. Y quizás ahí tú nos puedes hablar un poquito de tu experiencia con el determinar el sentido de la misión, ¿no? Totalmente. Justamente iba a comentar ese punto. De primero deberíamos de ver cuál es nuestra pasión. Y nuestra pasión, al final también otra cosa, antes de seguir ahí, respecto al tema de los cambios que está habiendo, y respecto a ligarlo con el propósito, hay muchas personas que a día de hoy creen que su propósito es el trabajo, porque gracias al trabajo pueden proveer a la familia y pueden comprarse cosas o obviamente pagar el colegio, la comida, etcétera. Pero eso en cierta parte les da propósito también. Pero quizás, aunque el propósito para mí esté ligado con la pasión, ellos no lleguen a enlazarlo con la pasión. Porque es verdad, puedes tener ese propósito, pero no pasión. Al final son conceptos que pueden tener complejidad y pueden ser muy amplios. Entonces, para encontrar tu pasión, hay que hacer una mirada hacia adentro. Incluso hay una técnica que se llama Ikigai. Tú me corregirás, el otro día la comentamos, si no me equivoco, el Ujú. Ikigai. Y el Sí. Ikigai se trata de juntar tres piezas. Juntar tres piezas. Pieza número uno, una cosa que se te dé bien. Corrígeme si me equivoco. Una cosa que se te dé bien. Pieza número dos, una cosa por la que te pagarían al hacerla. Y pieza número tres, sería un talento innato, si no me equivoco, Vladimir. Bueno, respondiendo un poco a esa técnica que es de origen japonés, como tú sabes, yo lo he sintetizado en algo que llamo el método de las tres listas, que por Sí, cierto se descarga gratis en mi página web. Cómo descubrir tu misión en la vida, el método de las tres listas. Y es eso, o sea, lo que tú refieres, ¿qué es aquello que yo disfruto hacer intensamente? ¿Qué es exacto. aquello en lo cual soy bueno? ¿Y qué es aquello que si me dedicara, satisfaría todas mis necesidades económicas? Cuando tú Efectivamente. buscas el área de coincidencia entre esas tres áreas, ahí está tu misión, porque vinimos a este mundo a hacer algo que hacemos muy bien, para lo cual disfrutamos haciéndolo y nos resuelven nuestras necesidades económicas para vivir en la vida. Hay quienes le agregan una cuarta dimensión que sea de servicio para la sociedad, pero yo la veo implícita en que me pueda ganar la vida con ello, porque si no hay una demanda para esa actividad, no voy a conseguir esa retribución que ocurre a través del dinero para que me dedique a mi pasión. Entonces sí, yo creo que ahí está un poco la misión, que creo que es un poco ese sentido de propósito del que tú hablas, ¿no?
exacto. Y para descubrir ese talento, porque claro, dentro de la pasión, descubrir el talento, también hay muchas personas que no saben cuál es su talento real. Y me acuerdo que una vez creo que era hablando contigo, y tú me lo comentaste tú también. Oye, para descubrir tu talento, quizás lo que podrías hacer es preguntarle a una persona cercana a ti, incluso a tus padres, o si no están en vida, pues a alguien que te conozca hace mucho tiempo, preguntarle algo que ellos vean o consideren que se te da bien, algo en lo que naturalmente seas bueno. Pues puede ser bueno hablando, puede ser bueno dibujando, puede ser bueno escuchando, puede ser bueno guiando a las personas, puede ser bueno en las matemáticas, puede ser bueno en la creatividad. Eh, entonces, quizás ahí tengas un talento que, por lo que sea, se ha reprimido por cosas que hayan pasado en el pasado y que está ahí y tú ni siquiera sabes que es un talento, porque también cuesta mucho mirar hacia adentro y ver las cosas buenas que tenemos. Aunque también las cosas malas. Entonces, hacer esa reflexión de mirar hacia adentro y ver que tenemos tanto bueno como malo. Entonces, totalmente, todo esto, obviamente, todos estos cambios que hay actuales, que están yendo muy deprisa, nos pueden llevar a una nueva forma de vivir donde pues, las personas van a necesitar unos nuevos sistemas para encontrar su sitio en esta nueva sociedad. Y aquí, enlazando pasión con el estado de flow, conoces el estado de flow, ¿verdad? Vladimir. El estado de flow, para mí, yo te digo, para mí lo que es, a mí sale de forma natural cuando estoy en pasión. ¿Qué quiere decir? Pues que estoy en flow cuando el tiempo pasa, no es que pase rápido, sino que me pasa de una forma ligera. Es porque te puede pasar rápido, porque tienes muchas cosas que hacer, pero cuando te pasa de una forma ligera. Y principalmente entrando en flow también te puedes entrar en ese estado de pasar el tiempo de forma ligera cuando lo que estás haciendo, que es tu pasión, em, tampoco sobrepases el nivel de dificultad. No sé si me explico bien. Es decir, si yo estoy haciendo mi pasión, a veces me puedo poner objetivos muy grandes que quiero forzar mi vida para llegar rápidamente a ese objetivo que está relacionado con mi pasión, pero me he dado cuenta que para entrar en flow no tengo que sobreexigirme ni querer controlar, sino decir, oye, lo que decíamos antes al principio de la fiabilidad y la confianza. Yo me he dado cuenta y entro en estado de flow, Vladimir, cuando sé hacia dónde tengo que ir, pero simplemente voy hacia el objetivo, por así decirlo, mínimo viable y que me hace Ujú. disfrutar porque no me hace pensar en el resultado. Esto para a mí me mete eso en el estado de flow, decir, guau, pues sé dónde está el punto final del GPS, mi llegada, pero sé que mi primera parada es este siguiente pueblo, que es este siguiente objetivo, y tengo este tiempo y lo voy a disfrutar. Eso para mí es una fórmula de entrar en estado de flow, cuando te desapegas del resultado, cuando no quieres ir más rápido de lo que tienes que ir del proceso, eh, cuando estás en pasión, es una suma de diferentes cosas. Y además también me quito el juicio interno. Intento quitar el juicio interno, esa vocecita que constantemente te puede decir, te critica sobre lo que haces o te hace pensar que no eres suficiente, etcétera, etcétera. Yo creo que es súper importante. Y eso es lo que me hace tener al mismo tiempo esa presencia total para estar en estado de flow, pasión, creatividad, expansión. Pues esto para mí es estar en estado de flow. Para ti, Vladimir, ¿qué es estar en flow y qué es el flow? Bien, como lo describió el investigador húngaro-estadounidense Mihaly Csikszentmihalyi en su libro El flujo, es ese momento en el cual parece que el tiempo se detuviera, como que no fluyera. Es un estado de conciencia expandida que tiene que ver con eso, con hacer lo que nos gusta. En el ámbito de las empresas, y esto viene a raíz de algo que mencionaste antes, de cómo fijarnos metas y objetivos que sean lo suficientemente retadores, pero tampoco que sean demasiado como para que nos abrumen. Hay un investigador llamado Hackman de la Universidad de Yale, con quien tuve la oportunidad de formarme, que desarrolló una metodología que se llamaba rediseño del trabajo, en el cual su concepto era cómo lograr que todos los trabajadores de una organización tengan motivación intrínseca alta.
Y él definía la motivación intrínseca de una forma muy sencilla. Yo quiero que todo el mundo en esta empresa se sienta bien cuando hace bien las cosas, pero que se sienta mal cuando las hace mal. Entonces decía, pero no, no es que va a haber alguien con un látigo castigándole cuando le hizo mal. No, no, no. Que cada uno en sí mismo sepa cuando lo hizo bien. Y él determinó que los puestos tenían lo que llamaba un potencial de motivación. Es decir, eran capaces de generar en quien la realizaba una motivación. Pero si ese potencial motivacional de un puesto de trabajo era muy alto y la persona tenía unas necesidades de superación, vamos a decir, bajas, el trabajo lo iba a abrumar. Si la persona tenía una alta necesidad de crecimiento y el potencial motivacional del cargo era bajo, iba a estar creando problemas todo el tiempo. Y que era lo ideal, que tuviese un cargo con un cierto potencial de motivación que estuviese a la altura de las necesidades de crecimiento de la persona. Tú te habrás encontrado en tu vida personas que te dicen, yo no quiero complicaciones, dígame lo que tengo que hacer y yo lo hago. Eso, no, eso es producto muchas veces de sistemas muy jerárquicos, muy autocráticos, e inclusive monárquicos, en los cuales usted está aquí para hacer las cosas, no para pensar. Entonces a mí dígame qué hago. En países muy organizados, muy sumamente organizados como Singapur, uno de los problemas que tiene con los trabajadores era eso, que la persona no le pregunte a usted qué piensa. Yo no estoy aquí para pensar, dígame qué hago, cuál es el procedimiento a seguir. Entonces no hay una necesidad de modificar ese entorno, sino simplemente dígame qué hago y yo vine aquí a ganarme el sustento. La actitud de identificación con la organización de la cual se es parte o de la sociedad de la cual se es parte tiene que ver con que yo me sienta actor de eso en lo cual estoy participando. No sé si sabías que en España, según un estudio de la Gallup, eso está a un nivel de 73% de las personas no se identifican con la organización en la cual trabajan. La No, desconfianza en los líderes, en los dirigentes, los gobernantes, ya es proverbial que es bajísima. ¿Por qué? Volvemos al tema inicial de nuestro podcast por la poca confianza que hay. Entonces, ¿cómo diseñar sistemas para nuestra propia vida, para los entornos en los cuales trabajamos, donde haya la oportunidad de que yo aspire desarrollarme? Y eso tiene que ver con lo mismo que tú introdujiste, que es el concepto de la pasión. Entonces yo te diría que el flow es la consecuencia de estar navegando en tu pasión. totalmente, es verdad, estoy muy de acuerdo. O sea, el flow es la consecuencia, sin duda alguna, sin duda alguna. Sí, aquí comentas temas de sistemas y para, a nivel personal, no solo a nivel de países. Claro, aquí pienso, Vladimir, en lo que comentas y volvemos a lo mismo de siempre. En la sociedad actual, actualmente, quizás el año que viene cambia porque estamos en este momento que hemos dicho, grandes cambios, ¿no? Esta sociedad actual eh, que piense en crear unos sistemas de vida para ellos mismos, no está fácil, no está nada fácil, porque vivimos lo que hemos dicho antes, compromisos de trabajo, compromisos sociales que en gran parte nadie quiere, nadie quiere. No sé si te has fijado que eh, pasa mucho que hay pues grupos de amigos y que quizás la gran parte del grupo hay algo que no quiere hacer, pero solo con que uno diga yo quiero hacer esto, todos los demás dicen que sí de forma automática y ni siquiera se debate o se replantea si eso que quiere hacer solo esa persona realmente todos lo quieren hacer o no. Simplemente por el hecho de que quizás esa persona suele ser la líder del grupo y los demás, por no quedarse fuera dicen que sí. Entonces, todo esto me gustaría enlazarlo con el ego, que es la siguiente temática. Es una temática que nombramos bastante y que creo que nos encanta y que las personas deberían de conocer muchísimo más. Y el ego, que es más que nada este personaje que nos hemos creado sin que nosotros hayamos elegido siquiera sobre nosotros mismos, es lo que domina la sociedad. Es una sociedad, estamos en una sociedad de ego. Tenemos una sociedad de personajes creados para encajar, para intentar ser más que el otro, para intentar dominar, para intentar controlar. Y qué casualidad que cuando intentas encajar, cuando intentas controlar, cuando intentas sobredestacar, terminas sufriendo, terminas sufriendo. Entonces, sobre el ego, para mí lo que debería de ver un poco es primero entender bien qué es
que no es más que un personaje que nos hemos creado en base a nuestro entorno y que no nos damos cuenta de que actuamos desde ese personaje. Y ese personaje es quizás lo que son nuestras creencias, nuestras ideas y esa vocecita interna que tenemos en nuestra mente, que constantemente está hablando y que nos identificamos con ella y que no deberíamos de identificarnos. Pero es muy difícil hacer eso. Que por cierto, hace poco veía un estudio que decía que se ha demostrado, aunque ya como bien sabes, verdades absolutas, para mí no hay ninguna, siempre cuestiono todo, pero se ha demostrado que la máxima forma de inteligencia es la metacognición. Y la metacognición es la capacidad de observar nuestros propios pensamientos, porque por lo tanto podemos replantearnos si estos son ciertos o no. Entonces, aquí es donde, observando nuestros propios pensamientos, que posiblemente sean pensamientos del ego, es replantear si eso que estamos pensando es lo que realmente somos o no y lo que tenemos que hacer o no. Por lo tanto, bueno, el ego lo podemos explicar de muchas formas, se puede ver de muchas formas, pero te dejo la palabra para que puedas exponer todo sobre el ego, lo que tú ves. A mí me gusta pensar en el ego como una condición sin la cual no podríamos estar aquí viviendo en la Tierra. Ujú, Es algo así como, imagínate que vamos a hacer submarinismo eh, y necesitamos la máscara, un medio de respiración asistida, lastre, unas aletas o chapaletas, como llaman en otras partes, para poder desplazar. Y entramos al agua y empezamos un rato y estamos viviendo todo eso. Gracias a ese traje, nosotros podemos estar sumergidos en ese plano, en ese medio, que en este caso es el agua. El problema surge cuando yo creo que yo soy el traje, que yo soy la máscara, que yo soy lo que tengo puesto. Porque todo eso me lo he tenido que poner para poder interactuar en este plano que llevamos tercera dimensión o cuarta dimensión, como queramos denominarlo, que es la Tierra. Porque la esencia de lo que nosotros somos vino, está aquí, vamos a decirlo así, para tener experiencia. Y no es posible tener experiencia sin que haya un punto de vista. Entonces, para mí el ego es ese punto de vista particular que nos hace filtrar toda una cantidad de cosas que no queremos, de las cuales no participamos, para poder enfocarnos en algo muy concreto, que es el tipo de experiencia que nosotros vivimos a tener. Entonces, ver el ego normalmente lo asociamos como un problema. El problema no es el ego, el problema es la identificación con el ego, porque sin el ego no podríamos estar aquí. Hace poco le hice una consulta a uno de estos sistemas de inteligencia artificial y le dije, mira, quiero que me des tú la definición del ego, pero en un párrafo corto de las siguientes personas. Y le di una lista de 22 personajes de la humanidad. Albert Einstein, Carl Jung, Freud, Jesucristo, Buda, Gurdjieff, Krishnamurti, y así le di una lista de personajes. Y luego le dije, bueno, y ahora quiero que me hagas una síntesis de lo que todos ellos piensan en una sola definición. Y ya tú sabes cómo es esta de ocurrente, entre comillas, estos sistemas. Y yo decía, bueno, esto es un problema, bueno, vamos a verlo por niveles. Y empezó a generar una serie de niveles. Y entonces yo le digo una expresión que pudiese ser desagradable con relación al trabajo que estaba haciendo la inteligencia artificial y me responde, ah, tienes razón, es un error y corrige. Y le digo, oye, ¿y tú no tienes ego? Le pregunto y me responde, no, no, ¿cómo va a tener ego si yo soy simplemente un modelo de lenguaje, muy sofisticado, alimentado, parametrizado, pero yo no tengo una historia que defender? Al yo darme cuenta de tu observación de que hay un error, simplemente la corrijo y ya está. Ya no pierdo tiempo en generar una justificación o una racionalización porque no tengo una historia que defender. Entonces, fíjate qué interesante ese concepto de la historia con la cual nos identificamos. Y una historia que está hecha de decisiones, vamos a decir, conscientes, deliberadas, pero de muchos mecanismos de defensa que yo me he inventado para poder sobrevivir y llegar hasta el momento que hemos llegado cada uno de nosotros en la vida. Entonces, si vemos el ego como eso, como un constructo, o sea, no es que es una cosa real, ni tampoco es un problema, es el medio sin el cual no podemos estar en la Tierra. Inclusive yo he hablado con seres despiertos de estos, o maestros, como los llamamos, y la pregunta, ¿tienes ego? Dice, claro que tengo, pero no estuviera aquí, pero no me identifico con él. Soy capaz de verlo, soy capaz de dar un paso atrás cuando estoy actuando del ego. Y el ego es el gran responsable de que vivamos en competencia, básicamente debido a nuestros temores.
O sea, actuamos en función del temor y de no reconocer a cada uno, a cada otra parte como elementos, componentes de un mismo todo que formamos la humanidad y la naturaleza y el planeta todo, ¿no? Así que el ego es un instrumento, una estructura necesaria para poder tener experiencia. No es un problema. ¿Cuál es el problema? Creer que yo soy eso. Sí, sí, sobre todo, y muy, muy cierto lo que dices, y además me gustaría, antes de pasar a la última temática, compartir como una serie de señales para que las personas se den cuenta si su ego está al mando. Es decir, su ego son las creencias, lo que decías, construidas, la historia construida, que no es la verdad única, sino es lo que tú te has construido y ahí generas tus barreras de defensa y tus reacciones porque tienes que tener la razón, etcétera. Entonces, me gustaría nombrar 4 señales de que el ego está al mando. Señal número 1 es necesitas tener la razón más que encontrar la verdad. O sea, ¿cuántas veces te ha salido más caro querer tener razón que rendirte a la verdad bueno, que es muchas veces evidente? Otra señal, tu valor depende de la aprobación externa. Si dependes de lo que los demás puedan aprobar sobre lo que tú crees, que es una creencia, lo del ego, pues esto es una señal de que el ego está al mando. Otra señal, comparas tu trayectoria con la de otros de forma compulsiva. Eso es el ego, está ahí queriendo constantemente, buscando pues la comparación. El ego, ese es el ego, ¿no? Y estamos todos con ego, como tú decías, los grandes maestros tienen ego también, pero son capaces de hacer la metacognición, de observarlo. Qué difícil es eso, porque al mismo tiempo yo me planteo y digo, joder, si no soy lo que pienso, ¿qué soy? Y te pueden dar un miedo por dentro, decir, pues, ¿qué soy realmente? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Entonces, pues pasado fácil, te identificas con el ego. Y la última, la cuarta, actúas desde el miedo al fracaso más que desde el amor a lo que haces. Entonces, si actúas desde el miedo, si, por ejemplo, no es lo mismo ir al gimnasio por miedo a ponerte gordo que ir al gimnasio porque te sienta bien. La forma en la que tú vas es totalmente distinta, tu estado es totalmente distinto. Entonces, esto son 4 señales de que el ego puede estar al mando y que si no lo trabajas, seguramente está al mando y no eres consciente de ello. Eso es importante porque con el ego se sufre y se sufre mucho. Se sufre mucho porque está la comparación, el juicio, el victimismo, la culpa. Todo eso es el ego. Y aquí, por último, me gustaría enlazarlo con algo que ya hemos hablado, Vladimir, que son los cambios mundiales. Los cambios mundiales que cada día hay. A mí me ha estado pasando, y me lleva pasando desde hace ya unos meses, de que abro Instagram y como no puedo evitar que me apasione el tema de la inteligencia artificial y la tecnología y el avance, y siempre me ha gustado la ciencia ficción, no puedo evitarlo, me encanta porque me encanta ver a futuro, la creatividad, lo que puede pasar con la humanidad, y que soy un fiel creyente de que todo es posible, y me encanta ver y romper los límites. Pues claro, esto de la inteligencia artificial a día de hoy, que va ligado a los cambios mundiales, que además también hay geopolíticos y que lo vivimos y lo vemos, que todo está ligado, hay un cambio por completo del sistema que conocemos a día de hoy, de la forma de trabajar, de la forma de vivir. Entonces, aquí, ¿qué podrías añadir aparte de lo que ya has dicho de los cambios que vienen, Vladimir? ¿Algo más que añadirías respecto a lo que ya has comentado? Pero que quizás estamos en una especie de tope o clímax de nuestra civilización y eso nos da una oportunidad extraordinaria de replantearnos cómo queremos vivir, qué queremos ser. Y lo que creo que es importante es no permitir que el miedo, lo que tú señalabas antes, que el miedo sea el motor para actuar, aunque desafortunadamente muchas veces tiene que ocurrir para que se disparen nuevas acciones, sino que lo hagamos desde un punto de vista de esta oportunidad de caída de, de sistemas que se le están viendo las costuras a nivel financiero, imagen pública, con todo, una especie de revelaciones que están surgiendo por todas partes, en diferentes ámbitos, que se están cayendo las máscaras, que se están conociendo verdades que están ocultas. Hacer una gran pregunta es,
Yo quiero ser parte de lo nuevo. Y si quiero ser parte de lo nuevo, no caer en la tentación de decir voy a convertirme en un agente de cambio, sino asumir el rol de un agente de transformación. Dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un agente de cambio y una transformación? El agente de cambio quiere que algo afuera se modifique y a lo mejor se va a implicar en una iniciativa. El agente de transformación sabe que ese cambio tiene que comenzar por ti. O sea, ¿qué hay en mí que puedo modificar para parecerme al tipo de sociedad, de mundo en el cual yo quiero vivir? Y la gran pregunta que constantemente hacen las personas cuando tú trabajas en planificación estratégica, estas cosas, te dicen, ¿qué va a pasar? Y mi respuesta es, ¿tú qué quieres que pase? Porque a fin de cuentas lo que va a contar es cuántas personas como tú, con las ideas que tú tienes y que se han puesto en conjunto, van a sacar adelante maneras distintas de llevar la vida. Así que yo creo que la gran pregunta que nos debemos hacer ante toda esta oportunidad de que se están fracturando muchas estructuras y muchos sistemas es, ¿qué quieres tú que pase? Y una vez que lo tengas claro sobre unas bases nuevas, que no sea precisamente el ego, sino nuestra esencia, el ser, cómo entrar en contacto con gente que está haciendo tiene las mismas inquietudes y que está comprometida, o sea, que es cumplida, que es fiable para hacer transformaciones en la dirección de lo que queremos. Y yo creo que más allá, no podemos predecir el futuro, no podemos cambiar muchas cosas, pero sí podemos transformar la manera en que yo interactúo con este entorno cercano que tengo a mi lado. Así lo percibo, ¿no? Totalmente. Y has dicho esto de referente al miedo, ¿no? El miedo. ¿Qué pasa? O mientras hablabas que también estaba pensando, y es que muchas personas se verán en ese estado de miedo porque cuando hay cambios, pues hay miedo. Y es porque el ser humano busca la certeza para tener la certeza de supervivencia en el corto, medio y largo plazo. Entonces, claro, Ujú. como hay cambios que van a romper por completo la vida que los seres humanos conocemos a día de hoy, entra el miedo. Y ahí, para dar el paso a ser un agente de cambio, claro, las personas van a estar muy, muy, muy perdidas, ¿no? Entonces, para evitar de estar tan perdido y evitar que el miedo nos controle, es importante conocernos y saber quién somos realmente, como seres humanos, como ser humano, como instinto. El ser humano busca supervivencia, por lo tanto te va a coger miedo. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, este miedo también está relacionado con tu ego, el ego que busca la certeza, el ego que busca ciertas cosas. Así que si somos capaces de entender por qué tenemos miedo, que es porque queremos sobrevivir, y es porque queremos certeza, ya le vamos a dar importancia al miedo y quizás podemos ser algo más capaces de poder empezar a plantearnos y decir, vale, sé que lo que viene es totalmente distinto y desconocido y no tengo ni idea y acepto que no sé cómo va a ser y quizás pues no sé de qué voy a trabajar o cómo creo que voy a sobrevivir cuando realmente no voy a tener que hacer nada para sobrevivir, porque los bienes y servicios ya estarán más que cubiertos, por lo que decíamos, porque la inteligencia artificial, los robots, etcétera, etcétera. Pues ya quitando y sabiendo que el miedo es un estado humano, a partir de aquí yo creo que ya podemos esta energía de miedo controlarla mejor o alejarla un poco más y tener más espacio para poder empezar a ver y a entender hacia dónde vamos, soltar el control, liberarnos y disfrutar de este proceso que es único y que estamos justo en un momento que en toda la historia de la humanidad, pues qué casualidad y qué afortunados somos de que estemos ahora para poder disfrutarlo y no dejarnos llevar por las narrativas que también nos venden de destructivas, de miedo o por los títulos que son clickbait, ciertos títulos de ciertos medios de que se van a destruir tantos empleos o hay tantos despidos. Esto no es más que los medios de comunicación buscando que hagas clic para ganar más dinero en base a publicidad. Entonces, en base a conocer cómo funcionan los sistemas de los países, cómo funcionan las empresas, cómo funciona también la publicidad, el marketing y cómo funcionas tú como ser humano, vas a poder encontrarte mejor, tener menos miedo, estar más centrado, disfrutar, soltar y encontrar tu camino. Y fíjate que tú Sí. acabas de mencionar algo que creo que nos cierra un poco el círculo de este podcast, que empezamos hablando de la confianza. La mente busca certezas, el corazón busca confiar. Ujú. Entonces, atrevernos a vivir en un mundo de incertidumbre, pero con la confianza. La confianza de que estamos haciendo lo mejor que podemos, en nuestro caso, con los recursos de los cuales disponemos. Porque la responsabilidad de nuestra vida es solamente eso que está a nuestro alrededor, hasta donde alcanza nuestra mirada.
Y quería también proponerle, quizás como que dejemos una pregunta abierta para nuestra próxima sesión y que tenga que ver con esto, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que quería sugerirte es, ¿qué creencias estoy sosteniendo yo y que asumo que son verdad, que debería revisar si quiero ser un agente de transformación en el mundo al que aspiro? ¿Qué te parece? Me parece espectacular porque de cara al siguiente episodio, las creencias que pueden salir son muchísimas, muchísimas. Y si nuestra audiencia se anima, pues quizás a compartir alguna creencia que le haya venido enseguida, comentar cualquier cosa, o incluso que no se olviden de suscribirse porque nos ayudará muchísimo a Ujú. seguir aquí compartiendo pues nuestras conversaciones, pues sería fantástico. Así que, Vladi, si no hay nada más que añadir, gracias por tu tiempo, como siempre, gracias a la audiencia. Y por mi parte nos podemos despedir. Si quieres añadir algo, adelante. No, pues nada, igualmente darte las gracias, Ángel, y hasta nuestro próximo episodio. Perfecto. Pues gracias, Vladimir. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.